Ya se suma con nosotros el doctor Gustavo Ortiz, director del Hospital Nacional de Itagua. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Santiago, y también para toda la teleaudiencia. Estoy aquí justamente también para brindar una opinión al respecto de lo que se había emitido en el programa anterior, que afecta a una institución tan importante y emblemática como el Hospital Nacional de Itagua, en donde estoy en principio y de entrada manifestando mi más profunda preocupación ante esta situación generada. Vos hablaste de montaje, doctor, cuando te preguntaron, te consultaron respecto a esto. ¿Qué significa montaje? ¿A qué te referías cuando decías montaje? No, precisamente muchas cosas se dijeron, ¿verdad? Sí, por eso te preguntaba. Efectivamente, vamos a irnos a la traducción literal de lo que eso significa. Yo puedo emitir una opinión en carácter personal, una opinión, ¿verdad?, con relación a lo que yo he visto, ¿verdad?, con relación a ese video, a esa filmación. Sí. Realmente tiene algunas particularidades, ¿Qué, por ¿verdad? ejemplo, doctor? Y ¿Qué te lleva a decir que es un montaje? ¿En qué sentido? No estoy afirmando ni rechazando. Yo actualmente te puedo decir lo que ya también lo manifestó Su Excelencia, el señor ministro. Estamos en un proceso de investigación muy importante donde han sido designados y asignados las personas más idóneas del ministerio. Están haciendo un trabajo muy delicado. En ningún momento quiero truncar ni desviar la atención hacia un comentario que yo pueda realizar, pero sí me adelanto en decirte, eso es una edición, ¿verdad?, una reproducción de distintos escenarios que afectan a sectores del Hospital Nacional, evidentemente en base a algunas cuestiones que se ha dicho, en base a elementos que aparecen en el lugar, ¿verdad? Y también los actores presentes, ¿verdad? En un momento se habla de que justamente un periodista con atuendos de médico ingresa al hospital acompañado de un personal o acompañado de otro personal de blanco, por un lado. Luego hablan un poquitito de los medicamentos, en este caso el alotano vencido, ¿verdad? Cosa que a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque en el Parque Sanitario Central, donde nosotros tenemos el parque del hospital, no existe. Pero también por otro lado, en una filmación, por ejemplo, cuando está solicitando el alotano, estos actores intervinientes, ¿verdad? Piden en forma insistente un alotano en estado de vencimiento. ¿Usted sin embargo, escuchó eso? No, acá tengo, acá sí pueden. Lo que se pide es alotano vencido, dice No, alotano y con características, pero ese está vencido, decía en algún momento alguien. Pero eso no es, eso vamos a investigar. Totalmente. Yo te doy la plena libertad de pensar lo que vos pensaste y yo pensar lo que en este momento estoy pensando. Preparamos un material de inicio para que podamos ver... Termino nomás sí. este punto, ¿verdad? En donde llama la atención que cuando solicitan hay otros anestésicos importantes como el sevoflurano que son de costo más importantes que lo que es el alotano, donde también en una edición se decía que prácticamente el ministerio está por ahorrar costos comprando alotano. Sin embargo, acá se puede ver en esta misma afirmación del equipo de producción de ustedes, en donde se puede observar que contamos con esos elementos. Entonces, eso me llama la atención. Y que en el parque sanitario también nosotros tengamos alotanos al vencimiento usted, 2017. Dice, el equipo de producción de ustedes, lo que usted confirma es que un periodista ingresó hasta el lugar, hasta su hospital. Pero tengo que hablar finalmente porque eso se emitió desde este lugar. Claro, pero le pregunto, ¿usted no lo afirmo, asegura que alguien, un tercero que nada tenga que ver con el sistema de salud, pueda entrar a su hospital vestido de médico? No lo afirmo ni lo descarto. Yo quiero dejar... O sea, eso puede ocurrir dentro del hospital. Podemos hablar después de eso. ¿Pero puede ocurrir o no, doctor, en el hospital? En cualquier lugar puede ocurrir. Si alguien quiere ingresar en tu casa, te doy un ejemplo clarísimo, ¿verdad? Nosotros cuando nuestros hijos vienen del colegio acompañados de un compañerito, asumimos cierta confianza de alguien que está entrando a nuestra casa. Pero no a sacar pan de la heladera, doctor. Eso no lo he dicho. Asumimos un cierto grado de confianza porque nuestro hijo deja entrar a alguien en nuestra casa. Pero esa es Por su casa, tanto, estamos hablando del sistema de salud paraguayo. Pero hay una responsabilidad. Y está bajo su custodia. Hay una responsabilidad solidaria en donde tal vez el ejemplo no sea el más apropiado. Definitivamente no. Pero cualquiera puede ingresar
de la mano de otro funcionario dentro de la institución, en donde los enfermeros, los jefes de departamento, que después yo te quiero ser decir... justo con el sistema de salud, claro, y decirle algo que le decía personalmente al propio ministro Antonio Barrios. Yo quiero felicitar la gestión del doctor Aníbal Filártiga. Bien. El doctor Aníbal Filártiga, y yo utilizaba este término cuando le comentaba al ministro, es visto por muchos como un cangüero, un tipo intratable. Al hospital que él dirige, el Centro de Emergencias Médicas, nadie que no tenga nada que ver con el paciente puede ingresar. Se ha generado un bochinche tremendo, incluso con miembros de prensa, que querían entrar hasta el lugar, pero no podían, porque él mismo se iba y le sacaba, gestionando su hospital, de ese lugar. Querer ingresar una tercera persona al Centro de Emergencias Médicas, sea incluso familiar de un paciente que esté en ese lugar, es imposible por la gestión del doctor Aníbal Filártiga. Un hombre que está encima de su hospital, un hombre que dirige y gestiona su hospital. Si usted me está diciendo que en cualquier hospital cualquiera puede entrar, y yo le pongo el ejemplo de lo que pasa en el Centro de Emergencias Médicas, hay un problema de gestión entre el hospital que usted dirige y entre el hospital no menos complicado, que es el Centro de Emergencias Médicas. ¿Te puedo decir algo? Sí. Tenemos que considerar la ubicación, la superficie en que se encuentra un hospital. Yo estoy manejando un hospital, ¿verdad?, con 25 años de vigencia en 48 hectáreas. 48 hectáreas y 5.000 metros cuadrados de superficie. Ese hospital está dividido en departamentos, servicios, instancias. Obviamente no puedo comparar un hospital que maneja menos números de camas, menos número de funcionarios, ubicación, diríamos, urbana, con relación a nosotros donde estamos ubicados en el Hospital Nacional. Obviamente ahí tenemos que evaluar la vulnerabilidad que presenta la estructura edilicia, la cantidad de recursos humanos disponibles y destinados para el área de seguridad. Ese es un tema que desde que llegué a mi administración fue una preocupación. Yo asumí un hospital en absoluta decadencia. Este gobierno, la administración del ministro Antonio Barrios recibió, eso puede corroborar, con una decadencia absoluta en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipo y sobre todo lo que hace... No tenemos circuitos cerrados, por ejemplo, con cámaras que tienen otros servicios. Preparamos un material de inicio para saber qué fue lo que pasó en la semana y sobre todo de qué se habló en el transcurso de esta semana. Está bien. ¿Cómo que se llama la enfermera? El equipo periodístico de AAM denunció un esquema perverso que afecta a la población más vulnerable del país, los necesitados de una atención sanitaria de calidad y con garantías. En una cámara oculta desnudó una práctica criminal que se realiza en el Hospital Nacional de Itagua, la utilización de un anestésico vencido de nombre alotano. Para profundizar en el debate, los expertos invitados al programa, el doctor Gustavo Riego, presidente de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología, y el doctor Ricardo Irala, médico paraguayo especializado en Europa y actual miembro de la Sociedad Francesa de Anestesiología, explicaron acerca del uso de este medicamento. Si bien el alotano no está prohibido por la Organización Mundial de la Salud, no es recomendable su utilización en seres humanos, por los efectos residuales que dejan en el organismo. Aseguraron además que el criterio de compra del medicamento apunta a su bajo costo y que solamente es empleado en los países más pobres del planeta. En este momento esto es lo más barato. Un cc de este producto cuesta 250 a 500 guaraníes. Y los productos de última línea que son mejores, ¿verdad?, están entre 15 a 20 mil guaraníes el centímetro cúbico, ¿verdad? El alotano incluso es poco recomendable en el uso veterinario por las mismas secuelas que generan. Un especialista en el área lo confirmó en conversación con AAM Radio.
Hoy por hoy el alotano ya prácticamente, desde el punto de vista terapéutico, es considerado como obsoleto prácticamente, puesto que existen moléculas mucho más avanzadas con un margen de seguridad mucho más marcado, ¿verdad? Yo te diría que en la última década el uso del alotano es prácticamente mínimo. Aquí se abre el primer punto del debate. ¿Cuál debería ser el parámetro para la compra de medicamentos que se utilizarán en la población? ¿Es lo más barato lo mejor? ¿O se deberían plantear otro tipo de parámetros para la adquisición de este tipo de insumos? El siguiente elemento que saltó al debate fue la utilización efectiva del anestésico vencido en una niña que estaba por realizarse un procedimiento médico. La doctora Lilian Torres, encargada de insumos estratégicos del Ministerio de Salud, ya en la mesa de AAM, a minutos de la exhibición del material, afirmó claramente que el video se trataba de un complot. Al día siguiente, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ordenó una intervención en las áreas de anestesia y farmacia del centro asistencial para dar una explicación a la ciudadanía ante la gravedad de la denuncia presentada. La intervención se extendería por 15 días. Durante ese periodo, los designados para la misión, la doctora Estela María Quiñones, el doctor Walter Morínigo y la química farmacéutica Julia Armoa, no darán declaraciones a la prensa, según señalaron. Sin embargo, desde ese mismo día se deslizó la posibilidad de un montaje para dañar la imagen del hospital. Esta versión fue aseverada por el director, el doctor Gustavo Ortiz. El martes 30 de junio, la doctora Nilsa Corrales firmó un comunicado con el fin de desmentir tal acusación, refiriéndose al uso de medicamento vencido y manifestar las aclaraciones que por el efecto fueran necesarias, dando así una garantía a todos los usuarios de que la salud en ningún punto se ha puesto en juego con arbitrariedades de esta índole. Para sostener esta afirmación, la directora médica no ofreció ninguna prueba que rebata las acusaciones presentadas por la utilización del alotano vencido. Pero el comunicado no solamente sostuvo una posición en ese sentido, sino que enunciaba claramente que serán tomadas las medidas necesarias para identificar y sancionar como corresponde a las personas responsables de la divulgación de un acto de mala fe, como lo es el daño a la integridad física y mental de una persona, teniendo en cuenta la ética profesional que ampara a cada galeno, del cual dependen los pacientes que acuden a dicha institución. Concluye el escrito con una contundente aseveración. Queda debidamente notificado para lo que hubiere lugar. Se nota con claridad que la intención del hospital, ratificada primeramente en las expresiones de su director Gustavo Ortiz y rubricada en ese comunicado de la directora médica Nilsa Corrales, es buscar a los que facilitaron la información y no explicar por qué se utilizó. O en el peor de los casos, cómo llegó el medicamento vencido a un quirófano del Hospital Nacional de Itagua. Ante la claridad de estas afirmaciones, lo que nos queda como ciudadanos es preguntarnos acerca de la validez de la intervención. ¿Arrojará resultados claros o será una manera previa de confirmar la sentencia previa que sostienen los directivos del Hospital Nacional? No. Eso se llama En cuanto al montaje, en el caso de que esta hipótesis planteada como única defensa de los responsables del Hospital Nacional de Itagua sea real, también nos quedan varias preguntas que preocupan. ¿Es menos grave que se monte una cámara oculta en donde todos los participantes estén complotados para perjudicar la imagen en un hospital tan importante como es el Nacional de Itagua? ¿Cuál es el grado de seguridad que tienen los pacientes del Hospital Nacional? Porque si se pudo entrar a montar un operativo de tal magnitud, ¿qué seguridad uno puede tener estando allí adentro? ¿Qué grado de responsabilidad es atribuible a los directores, tanto Gustavo Ortiz como Nilsa Corrales, de que se pueda armar todo un operativo y que ellos ignoren la permeabilidad del centro asistencial?
Apelando al razonamiento que se utilizó como la defensa de los directivos, no parece menos grave que se pueda realizar todo un operativo montado en el que están involucrados médicos, residentes, personal administrativo, encargado de quirófano, encargado de farmacia, personal de seguridad, es decir, casi toda una estructura al servicio de este acto de mala fe. El doctor Gustavo Ortiz, en conversación con la emisora 970, señaló que se introdujo el medicamento vencido al quirófano. Si esa conjetura fuera válida, ¿cuál es el grado de responsabilidad de la estructura del Nacional de Itagua al permitir que este medicamento vencido no haya sido eliminado como corresponde? Cualquier profesional de la salud sabe que los insumos que están por vencer deben ser separados, y el lote al que corresponde el alotano en cuestión, siguiendo todo el proceso de licitación y compra, fue destinado al Nacional de Itagua, es decir, siempre estuvo bajo la responsabilidad de los directivos de este centro asistencial. Hasta el momento, la respuesta institucional de las autoridades sanitarias ante la gravísima denuncia presentada por el supuesto uso de alotano vencido en los quirófanos del Hospital Nacional de Itagua ha sido extremadamente tibia. Los esfuerzos se concentraron en encontrar culpables de la denuncia, más que en responder a la cuestión de fondo: ¿por qué se utiliza alotano vencido en el centro asistencial? Acá hay dos discusiones iniciales que se plantean. La primera tiene que ver con el alotano mismo, que creo que es una de las cuestiones que hay que responder, y es una discusión eminentemente médica, porque ustedes mismos fueron testigos de que el presidente de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología y un anestesiólogo de la Sociedad Francesa hablaban en un sentido respecto al alotano en sí. Y por otro lado, la circulación de un medicamento vencido dentro de un hospital público, llámese Nacional de Itagua, llámese en farmacia, en quirófano o donde fuera. Ministro, separando estas dos cuestiones, ¿cuáles son los elementos que cree usted importantes de destacar? Santiago, yo te pido primero entender bien el tema del alotano, porque se ha satanizado al alotano. Entonces, yo quiero que vos escuches también otro parecer, porque el presidente de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología no tuvo una manifestación tan dura como la tuvo el doctor Irala. Entonces, permitime que te traiga una persona formada en Europa que también te pueda dar una opinión sobre qué es lo del alotano. Yo no soy anestesista, te puedo decir lo que dicen las publicaciones, lo que dicen los libros, que se siguen usando, porque se sigue usando alotano, y no es cierto que solamente en África y en Paraguay, se sigue utilizando en las Américas, se sigue usando en Argentina, en Brasil, se sigue utilizando en Europa, dice que se sigue utilizando en algunos países de Europa, se utiliza en México, y bueno, es lo que yo te puedo decir. Pero para eso están los técnicos. Y se utiliza, vamos a darle el paso al doctor, y se utiliza porque todavía hay máquinas que solamente pueden utilizar alotano, pero gradualmente la van sacando. ¿O por qué se utiliza alotano? Se usa el alotano exactamente porque lo decís, por lo que acabas de decir, porque el costo que existe con el resto de los otros anestésicos es mínimo, ¿verdad? Tenemos aún máquinas y esas están siendo desechadas. En el Hospital Nacional hay una sola máquina que es para el uso de alotano, que está en el departamento de imágenes. En el resto de los quirófanos no se usa alotano. Hay residentes que han manifestado: nunca usamos alotano en el Hospital Nacional. ¿Cómo? ¿Por qué no utilizan? Y no utilizan alotano porque hay otra droga que tiene menos efecto y ya tenemos las máquinas que fueron cambiadas en forma gradual. O sea, lo que compra el Ministerio de Salud de aquí en adelante, de alguna manera se compra bajo el criterio de ir eliminando el uso del alotano. Ese es el criterio, exactamente. Ese es el criterio. Ese es el criterio. El doctor que te acompaña hoy, ministro. Sí, Arturo Segovia. Arturo Segovia. Okay. ¿Él es anestesiólogo? Él es anestesiólogo, él puede dar un resumen de su currículum, por favor, y ahí él le hace las preguntas correspondientes. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Me pidieron un breve currículum
Les digo que me formé en IPS durante 3 años. Luego me fui a Inglaterra por 1 año a hacer una pasantía. Fui jefe en el hospital del Quemado. Fui jefe en el Hospital Nacional, todos de anestesiología. Sí. Y actualmente soy jefe del servicio de anestesia del IPS. Ajá. Doctor, también fuiste jefe de anestesiología del Hospital Nacional, ¿verdad? También fui ahí, Sí, anterior a Miriam Aguilar. anterior a ella. Correcto. Doctor, ¿cuál es tu opinión con relación al alotano en sí y a la utilización de alotano en sí? Santiago, lastimosamente tenemos muy poco, muy breve es el tiempo. Esto debería ser explicado mejor. El ministro me robó la palabra de la boca al decir que el alotano fue satanizado, ¿verdad? Escuchamos barbaridades tales como que el alotano no puede ser utilizado en niños, es la indicación. El alotano está indicado para usar en niños y yo les quiero Se mostrar. refiere a las declaraciones del doctor Irala puntualmente. Les quiero mostrar esto. Doctor, se refiere a las declaraciones del doctor Irala. Sí, esto, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud 2015. Vean ustedes, Sí. Medicamentos esenciales para niños. medicamentos esenciales para niños. Acá está marcado en verde. Enrique, atajale el micrófono para que... Acá está marcado en verde, alotano en primer lugar. Sí. En honor al tiempo, Es el mismo documento que de hecho la doctora Dora Lilian nos mostraba la semana pasada también aquí. en honor al tiempo, les voy a leer. Este es un libro que es prácticamente la Biblia de todos los anestesiólogos del mundo, Miller, Sí. del año 2010. Sí. Pero tengo también uno que es la última edición del 2015, que está en inglés, Sí. ¿verdad? ¿Y qué dice, doctor? Dice la misma cosa que le voy a leer. El Miller dice, yo personalmente induzco la anestesia con sevoflurano. El sevoflurano es un gas de última generación. Sí. Le duerme rápido a la criatura porque se le pone la máscara y tiene que dormir la criatura en menos de 45 segundos. Con el alotano se tarda más de 2 minutos. Entonces, le duerme con sevoflurano y posteriormente uso alotano o isoflurano en el mantenimiento para reducir costos. Y dice, el alotano y el sevoflurano es de última generación, Sí. son los anestésicos de elección para inducción inhalatoria de la anestesia en niños. ¿Y por qué lo están utilizando, por lo menos según decía el doctor Riego y según decía el doctor Irala, por qué lo están usando cada vez menos? ¿Por qué inclusive están reemplazando por máquinas que no utilizan alotano y que permiten la utilización de otros medicamentos? Ahí llega hasta un punto importante. Sí. Las máquinas de anestesia tienen vaporizadores. Los vaporizadores se pueden quitar y poner a la máquina de anestesia. Sí. Entonces, existen vaporizadores para los gases específicos tales como alotano, isoflurano, sevoflurano, lo que usted quiera. El alotano se va dejando De utilizar. de utilizar porque es un gas que, Sí. que entra al cuerpo. Los gases actuales salen enteramente otra vez por el pulmón o por la respiración. El alotano tiene una pequeña transformación Y deja de residuos. de aproximadamente 20% y la producción de su destrucción, unos metabolitos, son los que producen cierta, digamos, los efectos secundarios del alotano. Como hay más y mejores gases actualmente, se va desechando el uso del del alotano. Nada más que por eso. Claro. Doctor, ¿qué dice el libro que tiene con relación a la administración de alotano vencido? No, eso es tema aparte. Un medicamento vencido no se debería usar o no se debe usar. O sea, no hay ni siquiera un tiempo que después de vencido se pueda utilizar el medicamento, por ejemplo. Se habla de que un medicamento vencido, evidentemente, al ser vencido ya no debería utilizarse, pero tiene un margen de seguridad de unos 3 meses aproximadamente. ¿Y un año? Un año es mucho.
O sea, 3 meses es el margen que tiene. Porque lo escuchaba decir al doctor Ratti a través de Radio 1 de Marzo con Carlos Peralta, que lo que pasa con el medicamento vencido, y usted me va a corregir porque el doctor es usted, es que muta sus propiedades a algo que ya el profesional desconoce. Por ende, y estas son palabras del doctor Ratti, puedo ser un mandrake si utilizo y me funciona, como puedo caer en un caso de mala praxis si utilizo y no me funciona porque no conozco en qué o a qué mutó ese medicamento con sus propiedades. No, indudablemente el medicamento vencido no debe usarse. Yo estoy acá para explicarle lo del alotano no vencido. No, y yo aprovecho, como usted es profesional, a preguntarle cuáles son los efectos. No del debería alotano usarse. vencido. Y las consecuencias que pueda tener son graves. Vamos al caso que usted tenga muchísima experiencia con los años que tiene y que nos dijo. Con los muchos años de experiencia, ¿esa experiencia la habilita que usted utilice eventualmente alotano vencido? No, No la habilita. no, ¿Bajo ningún criterio, doctor? bajo ningún criterio. ¿Y se utiliza qué es? ¿Irresponsabilidades, mala praxis, negligencia? ¿Qué es? Eso, no sé qué calificación darle, Santiago. Bueno, gracias, doctor. De nada. Enrique, ¿qué decía el doctor Gustavo Ortiz cuando se le preguntaba al día siguiente de la emisión de este programa en Radio 1 de Marzo respecto al uso de alotano vencido particularmente? ¿Qué decía el doctor Ortiz, Enrique? Así es, el doctor Ortiz, hablando con Radio 1 de Marzo, entrevistado por Carlos Peralta, le preguntaba justamente, usted como médico, ¿qué opina sobre aplicar medicamentos vencidos en pacientes? ¿Es recomendable o no? Le decía el periodista, a lo que el doctor Ortiz respondía que generalmente no causa daños si es que se aplica en las dosis justas. Podemos escuchar el material. A mí me sorprende, y es el puntal de investigación que vamos a hacer ahora, cómo apareció y por qué apareció en el quirófano, ¿verdad? Porque lo que mostraron ayer sí, corresponde, es del quirófano, está la enfermera, y también me llama la atención cómo la profesional que le estaba solicitando con vehemencia que le entregue ese. Te pregunto, vos que sos médico, Sí, señor. ¿qué daños puede causar en una persona la aplicación de anestesia vencida? No, realmente si se utiliza en la dosis correspondiente y si se utiliza como en forma protocolizada, ninguno, pero realmente hablan generalmente para cualquier medicamento, ¿verdad? De efectos secundarios y colaterales, ¿verdad? Que va a depender de una serie de situaciones. Hablan, por ejemplo, estuvieron hablando lo de la sociedad, ¿verdad? De trastornos hepáticos, cardiovasculares, entre otros, pero cualquier medicamento que sea utilizado, siempre estamos sujetos a lo que se dice efectos secundarios o colaterales. Es decir, una vez que está vencido ya uno tiene que exponerse a efectos secundarios. No. Puede que aparezca o que no, ¿verdad? Porque realmente va a depender de la susceptibilidad del paciente, de la dosis de administración del fármaco y realmente del periodo tal vez de vencimiento. En ese caso, ¿verdad? No estamos hablando de un vencimiento de un año, como es lo que se plantea. Por ejemplo, si tiene una fecha de vencimiento de aquí a 2 días con relación a lo que tienen 6 meses, es diferente. Pero es diferente a lo que dijo, doctor, en la charla con Carlos Peralta. Y es diferente a lo que dijo el propio profesional que trajo el ministro de Salud. Lo que estoy diciendo es que realmente tiene efectos colaterales. Tiene efectos secundarios y en lo posible no utilizar. En lo posible no utilizarlo. Y obviamente no. ¿Y no le parece diferente a lo que dijo hablando con el periodista Carlos Peralta cuando le dice que no tiene ningún daño? No. Si quiere volver a escucharlo, volvemos a escuchar, pero si no, le ahorramos el trámite. No hace falta, no vamos a entrar en esa discusión. Lo que quiero dejar bien claro... Porque de alguna manera me parece irresponsable que usted como director de un hospital le reste gravedad a la utilización de un medicamento vencido. Un ratito, Santiago, déjame hablar. No es así. ¿Cómo Aquí estoy hablando de que obviamente si se administra produce efectos colaterales. Cualquier medicamento de hecho tiene efectos colaterales, fue lo que dijo. Se le preguntó por el vencido en particular. Y el vencido puede que no, dependiendo de la susceptibilidad del paciente. Eso fue lo que dijo.
Y te vuelvo a aclarar de que aquellos que tienen fecha de vencimiento cercano, obviamente puede como que no pueda tener un efecto colateral. No fue lo que dijo, pero no importa. Santiago, sí. Interviniendo acá. Evidentemente que medicamentos vencidos no se deben utilizar. De ninguna manera. De ninguna manera. Los efectos colaterales que puedan producir, honestamente desconozco, solamente Dios sabe. Si sí o no, dependerá de cada ser humano en particular. Pero categóricamente medicamentos vencidos no se deben usar. Correcto. ¿Verdad? No podemos estar nosotros especulando si va a ser efecto colateral o no va a ser efecto colateral. Es ahí donde nosotros debemos profundizar nuestra investigación. ¿Por qué? Porque existen dentro del proceso algunas opiniones encontradas con respecto al uso. Me parecería tremendamente extraño que una persona, como la persona que aparentemente administró, tiene 12 años de servicio, es una técnica anestesista, que es la que aparentemente figura ahí, que es la que administró el medicamento, no ha tenido nunca absolutamente ningún caso de problema. Y no trabaja solamente en ese hospital, trabaja en otro hospital, justamente trabaja en emergencias médicas, donde también hace la misma función. No sé si aplicará en emergencias médicas tal o cual medicamento, pero es una persona que no ha tenido hasta ahora en toda su trayectoria ningún tipo de problema. Pero ahí hay un punto, esa persona estaba de vacaciones en ese momento, doctor. Y la propia persona a quien se iba en segunda instancia a reclamar que el medicamento estaba vencido, porque ahí es donde le quiero preguntar dónde ve la vehemencia al doctor, porque una cosa es dame medicamento vencido y otra cosa es por qué me das medicamento vencido, lo deja en un registro, va al lado y reclama que le hayan dado medicamento vencido, y ahí es donde le dicen, y quiero ser en este sentido claro, nosotros, el nombre al que se refiere el ministro de Salud de esa profesional con 12 años de experiencia lo hemos omitido, porque creemos que era pegarle de una manera innecesaria y sin elementos a una situación de irregularidad porque se encontraba de vacaciones. El equipo de producción de AAM pone a disposición, y él ya lo vio de hecho, del propio ministro Antonio Barrios la grabación sin el blur y sin taparle la cara absolutamente a nadie, cuidando nuestras fuentes. ¿Y por qué lo hace públicamente con el blur y cuidando la identidad incluso de aquellos que proveyeron el medicamento? Porque creemos que es el último eslabón, el de los enfermeros, farmacéuticos o de la gente que está ahí a puertas del quirófano, el último eslabón de una cadena que permite la circulación de medicamentos vencidos dentro del hospital. Y una cosa es denunciar una estructura y otra cosa es solamente cortar por el eslabón más débil. Por ende, y a raíz de eso hemos decidido públicamente tapar esos rostros, incluso de quienes tienen la responsabilidad de haber proveído el medicamento, pero el ministro de Salud ya vio el video de manera íntegra, sin taparle el rostro a las personas que proveen el medicamento, y se lo vamos a poner a disposición de esta investigación para que él se haga cargo también de entregarle a los interventores. Esta cámara nos muestra un desglose de lo que fue precisamente lo que veíamos el domingo pasado. ¿Existió o no vehemencia? ¿Hubo o no una coacción a alguien para que entregue un tipo de medicamento, como decía el doctor Ortiz? Vamos con el material. A una semana de la exhibición de un hecho atroz que daña seriamente la imagen y credibilidad de todo el sistema sanitario, y para profundizar en el análisis de lo expuesto a la ciudadanía, es fundamental revisar detenidamente cada uno de los elementos que se observan con extrema claridad en el material emitido. Inicialmente, se puede notar que todo se desarrolla efectivamente en el Hospital Nacional de Itagua, en el quirófano que le pertenece, desechando la primera hipótesis de que la grabación se pudiera haber llevado a cabo fuera de la institución. Quien conoce el centro asistencial podrá reconocerlo con facilidad, además de que en todo momento se observa el logo identificatorio del hospital en diversos lugares. En el momento de retirar el medicamento, se observa claramente que la encargada del stock es la que entrega el frasco de alotano.
La persona que recibe pregunta si no tenía uno más pequeño. Ese es lleno. No tenemos chicos. Igual no. Ese era nota ahí. Sí, ¿cómo no? Nada hace pensar que pudo haber sido introducido por otra vía. Otro punto a destacar. Si la intención era instalar un frasco vencido, no habría elegido de otro tamaño al que se observa posteriormente, que es cargado al vaporizador, que será empleado en un paciente, y a otros más que se exhibieron que también estaban vencidos. Al retirar el medicamento, notan que la fecha de vencimiento estaba sobrepasada ampliamente. Señalan con el dedo esta irregularidad y la exhiben a los encargados del stock, que no demuestran ninguna sorpresa ante el hecho. Al contrario, quienes entregan el alotano se muestran un tanto alertados por la pregunta, dando lugar a pensar que lo raro no era el uso del medicamento vencido, sino la pregunta que rompía la rutina. Ayer estaba mi frasco. Sí, yo por ahí encontré, me venía otra vez. Las imágenes, además, son precisas, describiendo lo siguiente. La encargada del stock entrega el frasco. Se hace constar en el acta de recepción. El procedimiento denota que todos estaban al tanto del vencimiento del producto. Nadie hace algo para impedir la entrega a quien posteriormente realizará un procedimiento con este insumo. Para enfatizar la gravedad del caso y resaltar que la entrega se realizó a sabiendas del vencimiento del alotano, se vuelve a consultar a la encargada del stock si no tenían otro frasco que no estuviera vencido. Y ella afirma que es el último que tiene, dejando sin posibilidad a quienes retiran de utilizar algún medicamento que no estuviera con fecha de uso expirado. ¿Pero este ya es el último? ¿O hay más? No hay más. Yo, por ejemplo, esa es una reventa. Para volver a exhortar si existiera la posibilidad de acceder a medicamentos no vencidos, se reiteró el pedido a otra persona dentro del esquema del Hospital Nacional de Itagua. Esta persona asegura que no tiene otro frasco. Se le vuelve a enfatizar sobre el vencimiento del producto y su respuesta fue clara. Ese de acá nosotros no usamos, pero vos podés usar. Para dar más fuerza a su afirmación, la encargada de la entrega del medicamento ratifica su posición. Ella siempre dice que igual le sirve, y ella siempre llevó, y no me importa, me dice. Ella llevó hace poquito uno nuevo. ¿Qué? ¿Alotano? No. Ese es una masa retirada. Sí, ese hasta nosotros no usamos, pero no. Cristian, ahí vino tu manivela, uno que te falta. Siempre dice que igual le sirve. Y siempre le doy, no importa ella. La claridad con la que describe que el alotano vencido es utilizado con normalidad en el Hospital Nacional de Itagua es categórica. Palabras que son lapidarias para entender el funcionamiento del hospital, cuando hablamos de las expresiones de una representante de un eslabón importantísimo en el esquema de funcionamiento del centro asistencial. Otro hecho que corrobora el uso frecuente del alotano vencido es la cantidad de frascos que se exhibieron en la cámara oculta, junto a un periódico del 16 de junio de este año. Que no hayan sido retirados y destruidos denota una gravísima irregularidad. Que los hayan empleado en pacientes es imperdonable. Además, se observa cómo el frasco del medicamento vencido es introducido al vaporizador que posteriormente será administrado a la paciente. Para verificar que los fármacos fueron adquiridos por el Ministerio de Salud y los lotes entregados para su correcta aplicación en el Hospital Nacional de Itagua, tan solo se debe recurrir a la documentación de carácter público de contrataciones y adquisiciones, que también fueron exhibidas en el programa anterior. El lote y las identificaciones de cada frasco
ayudan a confirmar la ruta que cada medicamento siguió hasta llegar al quirófano del centro más importante de referencia, el Nacional de Itagua. Hasta el momento, nos quedan más dudas que certezas, aguardando ansiosamente que las instituciones realicen la tarea de sancionar a los responsables del gravísimo caso. Jugar con la salud de la gente no es un hecho de corrupción, es un acto criminal. Esta conducta es imperdonable. Doctor, ¿dónde notaba la vehemencia en la solicitud de la Lotano? Y ahí en la parte donde le está solicitando. ¿En qué parte? ¿Cuál es la vehemencia? Cuando le dice si no tiene más. ¿Cuando le dice qué? Si no tiene más frascos. Si no tiene más frascos. Eso decía. Pero qué vehemencia, si lo que se reclama es No. que la Lotano esté vencido. Claro. Se consta. Usted dijo en un momento incluso, no está en ningún registro y lo hemos evaluado. Hubiera mirado el cuaderno del lugar donde incluso se sacó y ahí va a encontrar usted que se dejó constancia que se sacó ese Lotano de ahí. Yo no discuto eso. ¿Y por qué dijo que no había ningún registro? No. ¿Por qué dijo que se pudo haber metido en el hospital? No. Eso de ninguna manera. De ninguna manera. Yo te quiero decir una cosa. Doctor, yo no lo quiero dejar constantemente en ridículo haciéndole escuchar lo que usted por mismo favor, dijo. No, por favor. Porque este es un festival de contradicciones. Usted dijo una cosa para las radios, para las que habló, está diciendo totalmente otra cosa aquí. Yo lo que creo que usted debe responder ante la situación de irregularidad que se da en su hospital. Yo se lo dije al ministro y te lo digo aquí personalmente y de frente. Yo creo que hoy vos no sos capaz de administrar una campaña electoral y al mismo tiempo atender un hospital. ¿Por qué creo? Porque recorriendo por días el hospital, y vulnerando por días la seguridad del hospital, nos hemos encontrado y hemos grabado un montón de otras irregularidades, como por ejemplo, los residuos que están dejando dentro del sector de lavandería apilados por días y por días y por días sin que estos tengan una solución. Y se lo he dicho al propio ministro. Entonces lo que yo pregunto es, ¿te da el tiempo, doctor, para hacer campaña, para ser presidente de una seccional y al mismo tiempo atender el hospital? Porque hoy yo no lo veo atendido. En estas circunstancias no lo veo atendido. Si usted me corrige y me dice, yo lo tengo impecable y eso es un montaje, yo le pido disculpas públicamente y en plaza pública también si quiere. Por supuesto que refuto lo que decís. ¿Cómo? Y te voy a decir cómo. Yo soy una persona que estoy todos los días en mi hospital. Si querés ir a comprobar en el espejo de marcación, estoy desde las 7 hasta las 4 de la tarde. A veces sábados, domingo. El Día del Padre yo estuve ahí, justamente por ese problema que vos estás mencionando. Dejé de lado mi familia para ir a interiorizarme de eso. Y estás mezclando mucho las cosas, Santiago. Por un lado, te digo por qué. Del alotano estás pasando rápidamente en forma fugaz a un problema de lavandería y una campaña. Todo podemos separar, Si quieres separe y haga de creo, cuenta que lo de lavandería discúlpame, no es yo importante. creo Si usted cree que es este importante, hágalo de programa no cuenta. va a ser suficiente porque una particularidad tuya es desplazar todo sobre la mesa y no tenemos tiempo muchas veces de... Hable, doctor. Por supuesto. Hable Te voy a decir una puntualmente cosa. sobre lo que le estoy preguntando, porque me está El hospital tiene más de 3.200 funcionarios. Sí. Nosotros tenemos prácticamente directivos y departamentalizado esto. Aquí tenemos un organigrama, cómo se maneja este hospital. no es el tema en No, cuestión. es el tema en cuestión. ¿Por qué es? Cuando nosotros estamos detectando un problema en un determinado lugar, el problema es quién la administra, si existen normas, si existen procedimientos, reglamento interno, y si el funcionario no cumple, es responsabilidad. Vamos a determinar si es civil o penal, pero es responsabilidad del funcionario. Usted como director es el garante del hospital que está Yo dirigiendo. soy el responsable subsidiario solidario de todo cuanto ocurra en mi institución. Y fui el primero y el más preocupado por esta situación y he solicitado paralelamente a la intervención, ya remití todos estos datos a asesoría jurídica y por supuesto que deseo tenazmente que esto llegue al ámbito judicial. ¿Por qué? Porque, imagínate, estamos recibiendo prácticamente
3.500 personas al día en ese hospital que deben ser atendidos. Y deben ser atendidos y la tarea está distribuida. Mi Doctor, ¿qué hicieron función con el es lote de Alotano que garantizar. estaba vencido? ¿Dónde lo pusieron? Eso es una buena pregunta. Nosotros tenemos un parque sanitario. Ese parque sanitario, aquí está, es la sede de donde deben salir los insumos, los medicamentos a un lugar que es una farmacia interna, ¿verdad? Que es la boca de proveeduría. Eso debe dirigirse a los departamentos y servicios. Aquí estás observando que son 23 departamentos y 23 servicios. ¿Qué hizo con el Alotano vencido? Escúcheme un ratito. Estos servicios deben tener momentáneamente sus productos. Sí. Cuando solicitan y son retirados a través de proveedores, enfermeras, debidamente asignados para ese efecto, para esa actividad. Hoy afecta a quirófano. Entonces, son los encargados de quirófano, está una jefatura de departamento de la parte médica, jefatura de servicios, jefatura de enfermería, coordinadores de enfermería y como bien lo mencionaste hoy, que son las personas que tienen que llevar a cabo el cheslix o la vistoría de todo cuanto hayan recibido. ¿Qué hizo Y con el Alotano vencido? si no utilizaron, deben inmediatamente por escrito, con una nota, devolver al parque sanitario a este lugar de origen. ¿Y qué hace parque sanitario? Parque sanitario, una vez que recibe esos medicamentos, hoy entonces vamos a referirnos específicamente al Alotano. Sí, vencido. Por vía escrito debía haber recibido y eso nosotros lo apartamos. Lo apartamos y obviamente ¿Y por qué luego no lo hicieron, doctor? Eso es lo que estamos investigando. ¿Por qué este No, eso es lo que yo le pregunto a usted si usted es el director del hospital. Y ¿Qué por hizo con eso- el Alotano vencido? Y por eso- ¿Dónde lo tenía? ¿En qué Pero departamento ahora- estaba? Pero ahora saltó esto. O sea, usted no sabía Pero por supuesto, en un año qué había pasado con ese Alotano. eso apareció en esta publicación. Ojalá que me sirva esta publicación mediática. Yo no puedo A ver, sacar un juicio. vamos a hacer de cuenta que la publicación no existe. Vamos al lote de Alotano 2014 vencido. Perfecto. Hasta el día de la publicación, usted no sabía dónde estaban esos frascos de Alotano. Vencidos en el 2014, director. Durante las recorridas que nosotros habitualmente hacemos, no hemos detectado estos No tipos. hablo de detectar Perfecto. en farmacia o en stock. Usted dijo que no había ninguno, que usted verificó y que no había ninguno. Le pregunto, ¿usted retiró del parque sanitario de su hospital un medicamento vencido en el 2014 o no lo hizo? La última vez que fue entregado fue en agosto de 2014. Todos los productos que se fueron direccionados a los servicios. Esto venció en junio, doctor. Perfecto. Pero No, hubo perfecto, no, está retorno, vencido. no hubo retorno de Usted los no servicios. retiró de circulación esos No medicamentos. soy yo el que vencidos. tengo que retirar. Usted es el director del hospital. Perfecto. A usted no le consta que ese medicamento haya sido retirado. A mí no me consta que haya sido retirado. ¿Por qué? Porque hay encargados de cada área que tienen que hacer y devolverlo. O sea, un año pasó Nosotros y esos tenemos encargados no tareas- cumplieron con su rol. Perfecto, ahí estamos No, es hablando bien perfecto, medio. doctor, es grave. Pero estamos hablando ya entonces. Pero no es perfecto, doctor, es grave. Yo sé que es grave. Un año pasó, y por eso doctor. estamos denunciando. Usted Es no está tremendo. denunciando, este medio lo denunció No. y usted habló de montaje. No. Es grave. Y Claro por que eso habló. estamos tomando con celeridad el caso. Ministro. Santiago, vamos a tomarlo con calma. No, yo lo que quiero vamos a tomarlo con calma. es que Evidentemente, se note de alguna no, manera pero cómo un año, doctor, va a estar un medicamento en Santiago, circulación y el director no va a saber que estaba Santiago, ese medicamento. A ver, yo soy médico y yo te pido un medicamento. Yo constato que está vencido. Y yo me voy sabiendo que el medicamento está vencido y lo uso. Eso es criminal. Correcto. Eso es criminal. La persona que hizo este proceso, sí lo hizo, realmente es un crimen. ¿verdad? Sí todos lo los que utilizó. estaban en el lugar, todos los que Y vieron. son la situación. culpables todos por omisión de auxilio. Todos los que vieron que ella iba a utilizar el anestésico vencido son culpables con ella desde que el que filmó, el que observó, el que estuvo ahí por omisión de auxilio. Sí. Si es que usó el anestésico vencido. Esperemos, yo te ruego, no emitamos juicio de valor hoy, emitamos juicio de valor en una semana donde termina la investigación. Yo soy el responsable y yo tengo que, una vez que tenga el resultado de la investigación,
tomar las medidas del caso, hacer las denuncias, porque la voy a hacer, denuncia penal y civil, y que el que hizo esto pague como tiene que pagar, ¿verdad? Gracias a Dios, aparentemente no ocurrió nada, la persona salió de alta, el niño supuesto o la niña supuesta afectada por esta utilización del medicamento no tuvo ninguna consecuencia, eso es un milagro, ¿verdad? Porque podía haber tenido consecuencias. Entonces, esperemos que termine la investigación y yo te garantizo que las medidas correctivas se van a tomar, las sanciones van a salir, sea quien fuere la persona afectada. Doctor, te voy a decir sí. más. Me llama poderosamente la atención, porque si de uno de los hospitales donde más reclamos yo he tenido desde el inicio de la administración es el Hospital Nacional, sí. El hospital que más huelga me hizo, que más paro me hizo, que más reclamo, tienen un celo tremendo a lo que hacen. Yo te estoy hablando de los médicos, de los que están ahí. Por eso me parece tremendamente grave que una persona sabiendo, y no sé, me cuesta creer, porque el recurso humano del Hospital Nacional es de lo más quisquilloso que existe con respecto a todo lo que tiene a su alcance, y que ellos, sabiendo que está vencido, sabiendo que existen frascos que no están vencidos, sabiendo que existen otro tipo de anestésicos, vayan y pidan un frasco así, y para lo peor, lo pueden pedir, que utilicen. Es increíble, es realmente criminal lo que hicieron. Doctor, ¿cómo es el proceso de eliminación de un medicamento que un año lleva vencido? No, los medicamentos son depositados una vez constatado la cantidad de números vencidos, llevan un proceso de destrucción. ¿Y eso es responsabilidad de quién en cada hospital es retirar de circulación y ponerlo a disposición de otro organismo? De cada departamento. El departamento de farmacia tiene la obligación de requisar los medicamentos que están vencidos, ir y ponerlos a resguardo. ¿A resguardo de quién? A resguardo de la gente. Tiene que estar, porque cualquiera puede agarrar medicamentos vencidos. Claro, a lo que voy es, ¿Sabes para qué qué usan alotano? Sí. Y es tremendamente tóxico. El alotano usan para las miasis, para, sí. para los gusanos, ¿verdad? Y se tiran ahí un chorro del alotano, para eso usan, ¿verdad? Cuando encuentran por ahí el medicamento. Y no sé para qué más, otro uso. Pero el uso en parte médica de un medicamento vencido es criminal. Claro. ¿Verdad? A lo que voy, estamos doctor, totalmente de acuerdo. A lo que voy es, el que lo usa lo tuvo circulando. La circulación, ¿cómo se corta? Yo soy de farmacia, tengo un lote vencido. ¿A quién le entrego ese lote vencido? Tiene que ir al depósito de farmacia. Y esa persona que entregó también cometió un error. Claro. ¿Cómo va a entregar un medicamento vencido? Lógico. ¿Verdad? Y encima una persona que no sabe qué uso le va a dar. Y hablando de la habitualidad y de lo habitual que es el administrar ese medicamento. Hay una cadena. Permitime que te vuelva a repetir, porque lo voy a repetir hasta el cansancio. Hay muchos eslabones, hay mucho que controlar, hay mucho que investigar. Sí. No podemos hoy todavía lastimosamente emitir un juicio de valor. El hecho está, el hecho es grave. Agradezco el control ciudadano, porque esto es control ciudadano, que permite saber este tipo de cosas, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con respecto a este y a cada una de las denuncias. Claro, porque a lo que voy, doctor, es, cuando yo escucho que profesionales dicen esto se usa habitualmente, esto está vencido, pero se usa habitualmente, y me genera sorpresa luego que alguien me reclame que yo le diga esto está vencido. Llevan habitualmente, significa que siempre se utiliza vencido y que no importa que esté vencido. Posterior a ese hecho, lo administran. Nadie que se preparó, que se capacitó en un quirófano para realizar un procedimiento, se alerta por la administración de un medicamento vencido. Porque capaz tenga el mismo pensamiento que el director del hospital, Gustavo Ortiz, que dice, dependiendo de la susceptibilidad del paciente, todavía hay un margen en el que se puede administrar el medicamento vencido. Algunos son más categóricos y al afirmar dicen, yo no utilizo ningún medicamento vencido. Y otros dicen, yo lo utilizo porque tengo más experiencia y va a depender de la susceptibilidad del paciente. Lo que a mí me preocupa, independientemente a que uno tenga la facultad de administrar lo vencido y no pase nada y sea mandrake, como dice el doctor Ratti, ¿cuál es la responsabilidad de quien debe retirar de circulación un stock de medicamento vencido? A eso apunto, doctor. ¿Y cuál es la última cadena y el último eslabón que recibió todo de farmacia, de depósito,
ese medicamento vencido y qué se hace con ese medicamento. ¿Se elimina? ¿Se devuelve a la a la empresa? ¿Qué se hace con eso? No se devuelve a la empresa. El ministerio es responsable de su destrucción, ¿verdad? Nosotros tenemos que contabilizar, entender cuánto es la cantidad de vencido, tiene que ser recogido por la farmacia central, de todas las unidades tienen que hacerla, yo tengo 8 frascos, 10 frascos, y tienen que enviar la documentación, ellos tienen que requisar y poner a resguardo. Ese es el procedimiento, ¿verdad? Es un procedimiento de rutina, se hace, vencen generalmente algunos medicamentos, vencen algunos en pequeña cantidad, otros en mediana cantidad, y esos medicamentos no tienen que estar ni ser distribuidos a nadie porque no sabemos los efectos colaterales que puede tener la administración de un medicamento vencido. Es responsabilidad personal, la administración de un producto vencido. La persona que hizo eso sí lo hizo. Realmente es... y no lo entiendo por qué lo hizo. Porque habiendo medicamentos que no tienen ningún riesgo, usarlo es, no sé, no me entra en la cabeza, coste que la tengo bastante grande, que yo lo haga, no sé, lo puedo usar bien y trato de hacer mal, ¿verdad? ¿No es una irregularidad la circulación de ese medicamento vencido dentro del hospital que no esté en depósito? ¿O sí es una irregularidad? Es una irregularidad. Claro. Deberían estar en resguardo. Deberían estar en resguardo. Efectivamente deberían estar en resguardo. Está el proceso, está la investigación y Santiago se van a tomar las medidas. Es lo que a mí me corresponde como administrador. Permitime, acá hubieron muchas cosas, por eso para mí era importante escuchar, y he escuchado no solamente del doctor Arturo Segovia, sino que he analizado este proceso con respecto a la Alotano, porque yo no soy anestesista, no sé, y empecé a leer los efectos colaterales y que fue retirado y todo. Es que en tu programa hubieron etapas, ¿verdad? Donde se satanizó, y acá lo pasaste, que es de uso veterinario, y eso no es así, se sigue usando en ser humano el alotano, por eso el ministerio sigue comprando, porque tiene algunas máquinas donde se usa el alotano y no tenemos ningún tipo de problemas en su uso. Esto que ocurrió con la administración de un medicamento vencido es totalmente irregular y criminal. Eso que se está dejando de utilizar es un tema que nos llamó la atención, y sobre todo cuando se hablaba de las máquinas que ya están, digamos, obsoletas y que son algunas las que quedan en algunos lugares del interior, por eso se utiliza alotano. Nos llamó la atención esto que nos va a presentar Enrique ahora, y le vamos a pedir al ministro también una explicación al respecto. Enrique, vamos con vos. Gracias, Santiago. Estuvimos revisando de vuelta la página de contrataciones, licitaciones. Estuvimos indagando en documentos y escuchamos reiteradas veces esta semana que nos hablaban de que el alotano se seguía utilizando porque hay máquinas que trabajan solamente con alotano. Lo que encontramos es que el Ministerio de Salud abrió una licitación y en la que se incluye vaporizadores específicamente para alotano. Una licitación que pueden ver allí en pantalla. Esto es la página de contrataciones públicas, contrataciones.gov.py. Fecha de apertura, 14 de julio del 2015. Hay que decir que esto fue incluso modificado hace unos días, porque hasta hace 3 días la fecha de apertura era mañana. Era el 6 de julio, la fecha de apertura de sobres en esta adquisición, en esta licitación. Se postergó una semana, procedimiento absolutamente normal. Bueno, ¿qué es lo que va a comprar el ministerio dentro de una semana? Entramos al archivo para ver qué había allí adentro. Pueden ver algunas características. Esta es la carátula del llamado a licitación pública número 78 del 2014, porque esto se llama en marzo del año pasado. Ministerio de Salud Pública, pueden ver allí los logos, la carátula, adquisición de equipos de cirugía para dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Vamos a la siguiente placa, porque estuvimos hojeando esta licitación para ver qué había allí. Podemos ver algunas características propias de qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se quiere comprar, el interés del Ministerio de Salud en la compra. Dice adquisición de equipos de cirugía para dependencias del Ministerio de Salud. Bueno, vamos hasta la página 11 de este llamado a licitación. Pueden ver la página 11, es esa que ven allí, donde se está dando la característica de todo lo que se va a pedir en esta compra. Y en la parte de abajo, dice allí en forma muy clara, vaporizadores, 3 vaporizadores como mínimo, calibrados y termocompensados para alotano e isoflorano. Alotano. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se está comprando vaporizadores para alotano o estamos queriendo dejar de utilizar alotano comprando máquinas que ya no trabajen con alotano? Es la pregunta que nos hacemos. En una semana se va a abrir sobres para esta compra, Santiago.
Ministro, ¿cuál es la respuesta al...? Esperemos la semana y vemos qué se compra. Esperemos la semana y vemos qué se compra. No, pero ¿por qué se abrió esa licitación? No, la licitación está abierta para 18 equipos anestésicos, no está para 3. No, pero yo le pregunto lo del alotano en particular, lo que le estoy Es alotano e isoflorano. Sí, por eso le pregunto, ministro. Y por eso, una aseveración. por eso te digo. Tranquilo, yo le estoy preguntando. No, yo estoy muy tranquilo. Le estoy poniendo un elemento para que usted me explique. Y por eso te estoy diciendo, espera que se compre. Este es un proceso licitatorio. Todavía no está abierto. Tiene que presentarse, tenemos que querer comprar y ahí lo vamos a hacer. Y cuando se llama una licitación y se pide eso en particular, la pregunta es, ¿por qué lo piden? La verdad que no sé cuál fue el criterio técnico por el cual lo pidieron esto. ¿verdad? No sé, pero se tiene que ir a proceso de evaluación y veremos qué se compra. ¿verdad? Es el vaporizador nada más. ¿Y de quién depende eso? ¿El criterio técnico para decir compro esto cada, o no compro cada esto? hospital hace sus necesidades con respecto a las compras y eso se respeta. ¿verdad? Le pregunto, desde el desconocimiento, que el Ministerio de Salud justifique la utilización de alotano porque todavía le quedan vaporizadores viejos de alotano y que al mismo tiempo se solicite más vaporizadores de alotano, ¿no es una incongruencia? No, porque te acaba de decir el doctor que el alotano se sigue usando en el mundo. Puede haber anestesistas que tengan experiencia en alotano, que sean jefes de servicio de los 3 que pidieron ahí, de los cientos de máquinas de anestesia que hay en el ministerio, que pidan 3 porque pretenden seguir o porque se sienten cómodos con el uso del alotano. Cuando el alotano sea realmente y sea cierto la satanización que lo hicieron acá en tu programa, entonces yo te diría, entonces es criminal. No, pero si te está diciendo, si te está diciendo el doctor, te está diciendo que el maestro de la anestesia, que es un tal Miller, que yo desconozco, pero lo está ahí, creo lo que te dice el doctor, él usa el alotano, el médico anestesista tiene todo el derecho de elegir la droga, asume la responsabilidad él a la droga y tiene todo el derecho de comprar el vaporizador. Eso, ministro, yo les preguntaba cuando empezábamos el programa y le preguntaba a cada uno de ustedes, incluso a usted, si se está dejando de utilizar este alotano, ¿por qué es? Y me decían porque hay otros que son más nobles, porque dejan menos residuos, aclarando el doctor Segovia que se utiliza alotano todavía en algunos lugares porque el vaporizador es como que te exige a utilizar alotano. Así mismo. ¿verdad? Entonces, ante esa situación lo que preguntaba es, si se está desechando el uso de alotano porque hay otros más nobles, no porque haya sido retirado del mercado, y si solo se utilizaba porque tenían vaporizadores viejos, ¿no es una incongruencia que sigan pidiendo más vaporizadores de alotano? Y te vuelvo a repetir, existen médicos que se sentirán cómodos con el uso del alotano y son ellos los encargados de cada hospital de pedir o reposición de sus equipos. Vamos a evaluar, hay una comisión técnica que determina si lo compra o no lo compra y por eso, si el ministerio asume, tenemos la prohibición del mundo de no usar no existe esa prohibición del mundo. Y no existe, por eso los te digo. Profesionales fueron los que dijeron que desde el 2000 no lo utilizan. Algunos profesionales. Los que aquí, digo. Yo te estoy diciendo, y por eso te digo, no hay una línea única. Te estoy hablando, que acaba el doctor de decirte, un capo en anestesia mundial lo sigue utilizando, es porque él se siente cómodo usando el alotano. ¿verdad? No sé, tendría que preguntarle a los que pidieron. O sea, es un criterio entonces médico y no es un criterio de que lo vamos retirando y utilizamos solamente porque hay máquinas viejas. Es un criterio médico y es un criterio técnico ir retirando porque las drogas cada vez están más acercándose al bajo costo del alotano. El isoflurano está por ahí cerquita nomás ya y no presenta ningún tipo de problema. Por eso pusieron alotano e isoflurano. ¿verdad? Entonces, se determinará en ese momento. Entonces, yo quiero que no emitamos juicio de valor cuando no tenemos el resultado final, Santiago. Cuando hablamos de salud y emitimos un juicio de valor y ese juicio de valor no es cierto, le hacemos un daño tremendo a la salud. ¿Cuál es el juicio de valor? Y el juicio de valor de determinar y satanizar una cosa, ¿verdad? Hagamos un juicio de valor. Es una situación de los médicos, no, a ver. No es una situación de los médicos. No, claro. Si yo tengo a un presidente de una sociedad y tengo a una persona formada también internacionalmente, yo respeto el criterio de ambos, como respeto el criterio del doctor Segovia que vino a poner, y yo no tengo elementos para cuestionarle, porque yo creo que él es profesional y él es el que estudió para ello. Entonces, será un debate que ustedes lo tendrán entre los médicos. Lo que yo quiero dejar bien en claro es que cada uno se hace responsable de sus expresiones al momento de decir, yo no utilizo esto desde el 2000
O dice un veterinario, yo no lo utilizo siquiera en veterinaria, y habrá otro que diga que sí. Pero los profesionales son los que hablan y ellos son los que defienden cuáles son los procedimientos que hacen. Bueno, ¿O es pero- incorrecto? No, tenés toda la razón y es correctísimo lo que decís. Así mismo es, ¿verdad? Pero tenemos todavía gente que lo utiliza y lo seguirán utilizando de acuerdo a su expertise, experiencia, literatura y toda esa historia. Lo único que te digo, la información que se dio, satanizándole al alotano, diciendo que se usa solamente en África y en países como el nuestro, es mentira, se está usando en Europa. Vos lees ahí, por eso te digo, se dio una información que no reviste toda la verdad. Te lo estoy diciendo por lo que escucho, por lo que leen, lo que leo, de que se sigue usando y hemos satanizado. Se ha hecho un debate entre los anestesistas tremendo, ¿verdad? Y hay inclusive sanatorios privados que lo seguían utilizando y hay gente que lo utiliza. Entonces, seamos coherentes cuando demos una información, porque tanto como en medicina, como en otras profesiones, existen muchos tipos de conceptos, existen muchos conceptos que uno no se contrapone con el otro y cada uno lo hace de acuerdo a su experiencia. El alotano es mucho de la experiencia. Te está hablando un señor que dice que lo sigue utilizando para continuar una anestesia porque le es más barato el costo. Por eso digo, es un debate que ustedes los médicos tendrán que resolver. Pero una vez y que ustedes lo tendrán que hablar. Pero Santiago, ¿cómo se presentó esto? Realmente... Claro, pero puede ser lo mismo, doctor. Realmente Doctor, puede fue ser lo bastante mismo, duro, ¿verdad? Doctor, puede ser lo mismo que mañana venga el doctor Segovia, diga lo que dijo, y venga el doctor Irala o el presidente de la sociedad y me diga, ¿cómo le vas a dar espacio al doctor Segovia? Yo soy el presidente de la sociedad. O sea, es una cuestión profesional y médica. Lo que a nosotros nos corresponde es preguntarle a las personas que representan a una organización, a una sociedad, sobre qué es lo que hacen. Ellos dicen, yo no lo utilizo desde el 2000 porque reduzco mi margen de error y no quiero dejar residuos sabiendo que hay elementos más nobles que pueda utilizarlo. Esa es una responsabilidad absoluta Total, de cada médico que elige, como el doctor Segovia, seguir utilizando alotano y él cree la capacidad para poder utilizarlo sin complicaciones, o tener otro médico que dice, yo voy a reducir el margen que pueda dejar de residuos en mi paciente y voy a utilizar otra cosa que encima dispongo dentro del Ministerio de Salud. Entonces deberíamos de tener, te digo nomás, las dos opiniones. Y la porque tenemos. Ahora la tenemos, Claro. pero durante una semana hemos satanizado una Claro, droga. pero acá también desde la semana Y pasada se ha invitado a la doctora ahora- Aguilar, se ha invitado al doctor Ortiz, pero se ha ellos- invitado... aunque ¿A le usted invi- también lo invitamos, ministro? Aunque me invite a mí, me hables del alotano, yo no estaba preparado para darte una sola Pero, respuesta. ministro, a usted también Hoy lo estoy. invitamos. Deme esa también. A usted también lo invitamos. Y sí, y me comprometí hoy porque no podía venir el domingo Claro, pasado. pero lo que quiero en función a la audiencia es dejar en claro que no se pretendió, y esto lo hablaba con un doctor que felizmente nos permitió de alguna manera dar la posibilidad de tener una mesa amplia. No dejemos el arco libre. No, jamás. Por eso te envié gente. Y me parece correcto. Y te voy a tuvimos gente del Ministerio de Salud también respondiendo. Y te voy a seguir enviando gente y vamos a venir a poner nosotros los responsables administradores la cara. Y vendrá cada uno de los directores y me imagino que la doctora Aguilar se tomará su tiempo y vendrá también a defender su postura. Ella, por recomendación de sus abogados, en este momento está calladita. En algún momento ella va a defender su postura, ¿verdad? Nosotros no le tememos a nadie porque estamos con la conciencia tranquila. Yo voy a tomar las determinaciones que me marque la ley en el momento que me marque la ley. Lo único que ruego de que cuando exista este tipo de información y así tan dura y se refiere a salud pública, trates de hacer una mesa un poquito más amplia. Pero se les invitó, no doctor, solamente, a eso no, voy. pero, Se les invitó. pero atendeme una cosa, vos ibas a traer acá a la doctora Aguilar en un momento, yo no sé ella por qué no vino, ¿verdad? No puedo responder por ella, pero no es suficiente. Esto que se presentó con respecto al alotano realmente fue muy duro, ¿verdad? Pero fue muy duro. El alotano vencido. El alotano, no. El Primero- alotano es una decisión de cada uno utilizar o no. Y tanto el doctor Irala como el doctor Riego han dicho, nosotros no lo utilizamos desde el 2000 para evitar errores en los procedimientos. Permitime ¿Y qué le voy a decir yo? Doctor, utilice porque está dentro del plan de medicamentos. Permitime que te diga, tu programa tuvo un destaque muy importante sobre el alotano. Claro, vencido. No, del alotano droga. Y después, yo estoy totalmente de acuerdo que es criminal lo del alotano vencido, no tiene luego discusión. Vos si te pones, yo vi tu programa y lo he visto grabado, vos preguntaste el alotano,
Claro, pregunté. El alotano como droga. Lógico. Después, por supuesto, vino la muestra de que se utilizó supuestamente un alotano vencido. Pero se satanizó, y te lo dijo Esperanza Martínez, que no ha de tener ninguna gana de querer defenderme. Y se le dejó decir. Y se ha mostrado el mismo documento que hoy trajo el doctor y se mostró aquí también en el programa. Y está bien, pero las opiniones que se tuvieron sobre el alotano fueron tremendamente duras, y es la opinión del doctor Irala. ¿Ok? Yo quiero traer aquí, y del doctor Riego, yo quiero traer aquí a colación el problema que nos genera a nosotros, y creo que también lo debe manejar usted como ministro. La vez pasada decía en radio, leía una noticia del diario Hoy que decía, el ministro de Salud no hablará sobre el caso de la enfermera que utilizaba el celular y al mismo tiempo realizaba un procedimiento. Y le llamo a un amigo y le digo, pero espera un poquitito, el doctor ya habló sobre este tema. Sí. Tendría que revisar un poco su departamento de comunicación también, doctor. Porque si el propio departamento de prensa de su ministerio está diciendo el ministerio o el ministro no va a hablar, ahí hay un problema. Y lo mismo pasa cuando se solicita que vengan profesionales en nombre de salud. No, pero espera un poquito. Hay cosas que de repente aparecen como mis declaraciones y yo no las hice, ¿verdad? Y o no lo hizo mi departamento de prensa tampoco. Y debería revisar, doctor, porque es delicado. Como usted dice, es delicado. Tener gente que represente, que hable. Pero acá del alotano no tenía nada que hablar el doctor Pimienta, por ejemplo. Felizmente luego hubo un tino de traer a profesionales que de alguna manera iban a hablar con mayor propiedad. Es que no sabíamos. ¿Sabían? No, nosotros no sabíamos de qué se iba a tratar. A nosotros no nos dijeron. Yo te lo hice amplio porque pensé que se iban a tocar miles de temas, huelga, directora jurídica, administración, te mandé a Sergio Forte, se quejan de que no hay insumos, le mandé a la doctora Dora Lilian. No, o sea, yo armé un equipo, tipo un escopetazo, que pueda cubrir todo. A nosotros no nos dijeron, vamos a hablar sobre el alotano, no hace falta que nos digan el uso o lo que fuera, que es una investigación de ustedes y tienen todo el derecho de guardar su silencio, pero por lo menos den una pista de qué se iba a hablar, ¿verdad? Hoy yo vine a tu programa, invitado para hablar del alotano, me encuentro con la sorpresa de una denuncia que celebro que haya ocurrido. El doctor debe tener en cuenta de cuando nosotros trabajamos en un procedimiento, lo tenemos que cuidar, y sobre todo tenemos que cuidar porque hay una costumbre bastante arraigada de matar al mensajero por lo general. Pero esa es una cuestión que la dejamos en manos de ustedes en este momento. Y ustedes la investigan. Yo te pregunto, doctor, para ir resumiendo, porque tenemos que irnos, 56 minutos de las 23. El hecho que vos tengas hoy una participación política, y yo entiendo, todo médico tiene una participación, o la mayoría de los médicos tienen una participación política, y la tuvo el Frente Guazú, la tuvo el Partido Liberal, la tuvieron absolutamente todos cuando gobernaron. Que vos hagas campaña con Marecos o con el propio director Ortiz o con cualquier otro que esté denunciado hoy, utilizando recursos del Ministerio de Salud, ¿cómo vas a hacer para administrar eso? ¿Cómo vas a hacer si tuvieras que castigar luego de un proceso a Ortiz o al doctor Marecos a raíz de la utilización de recursos de manera irregular? Mira, yo ni a mi hijo le perdono, a mi pariente no le perdono y no le voy a perdonar a ningún funcionario que comete una irregularidad. Y no recuerdo hacer campaña con él ni con Marecos haber hecho campaña. Acompaño al señor presidente en las campañas políticas, no tiene absolutamente nada que ver. Nunca he mezclado una cosa con otra. Yo hago política hace demasiado tiempo, he sido inclusive candidato a miembro del Senado en una oportunidad, he sido delegado partidario desde hace muchísimos años. ¿Verdad? Ahora soy candidato a miembro de la Junta de Gobierno. ¿Y qué va a hacer si ganara eventualmente? ¿Cuánto tiempo antes tiene que retirarse, renunciar? Ninguna, no es. ¿Puede continuar haciendo ambas cosas? Puedo continuar haciendo ambas cosas. Eso no, la ley me permite perfectamente. No es. Si fuese, creo que autoridad mucho más importante, entonces otra cosa iba a ser el tema. Pero ahora no tiene absolutamente nada que ver. O sea, ¿le da su tiempo de ser ministro el ser también candidato a la Junta? La verdad que ocupo demasiado poco tiempo para ser candidato a la Junta. Es casi nulo, ¿verdad? Mi tiempo no me da. Mi tiempo familia es requerido y no me da tampoco ni para dedicarme a la familia porque el ministerio me absorbe el 90%. ¿Y usted qué día le dedica a la pantalla, doctor Ortiz? Bueno, a la campaña. Es muy importante referirme a eso, ¿verdad? Para mí lo más importante es mi trabajo, lo que estoy haciendo al frente de la institución, servir con eficiencia, con eficacia a toda la población que acude ahí.
prácticamente no hago campaña política. Ese es mi defecto. No sé. O sea que estas imágenes que mostrábamos de usted haciendo campaña son mera casualidad. No, esa no es campaña política, ese es el lanzamiento, fue un acto específicamente en una oportunidad. Y cuando puedo, los sábados de tarde, visito mi ciudad. Y te digo, este no es campaña. ¿cuál? Esto no es campaña. Eso es un acto. Eso es un acto. No es campaña política. Es un acto, No es específicamente. campaña política. No me quita mucho tiempo, estuve 1 hora ahí. Es campaña política. Y perfecto, está bien. No, pero te pregunto, pues, si estoy equivocado, decime, ¿es o no campaña política? Se contempla. O sea, estuve ahí, estuve 1 hora, eso es un lanzamiento. No campaña política. Y es. Ah, correcto. Pero te explico, y aparte de eso, si eso va a ser satanizado, como dice también el ministro, ¿verdad? El médico es por excelencia, ¿verdad? Una persona política para servir. O sea, la política es el acto de servir. Yo tengo bien claro, y eso es una disposición que existe en mi institución, no permito que se haga campaña política dentro de la institución, de ninguna índole. Nosotros le servimos a todos por igual. Y del poco tiempo que me queda también le sirvo a mi familia. Estoy al frente del voluntariado y también me dedico al canto. Así que si eso está satanizado... ¿Tiene bueno, otros familiares también en la función pública? Sí, tengo. ¿Cuántos familiares? Tengo 2. Sí. ¿Quiénes son? Pero en este caso tengo una hermana que está como directora del centro de mi ciudad. Hace 2 meses fue nombrada. Sí. Y tengo... ¿Por concurso o eso no se da por concurso? Bueno, ella ya presentó su carpeta, ¿verdad? Y ¿Concursó entonces? fue llamada. No, son preguntas diferentes. ¿Concursó o no? ¿O no se concursa para eso? Y existe concurso o concurso de oposición, donde se evalúan las carpetas. O sea, ella sí pasó por un concurso. Eso tiene que ver con recursos humanos. No, yo te pregunto a vos, ¿sabes? Yo no tengo nada que ver. Ella es otra profesional, yo me dedico a mi hospital y ella se dedica a su hospital. Pero no sabes si tu hermana hizo o no concurso. ¿Se hace concurso para eso, doctora? Es directora, es cargo de confianza. No se hace un concurso. Bueno, entonces nos mintió la doctora porque nos dijo que sí concursó. Lo vamos a compartir después en los noticieros. Gracias por acompañarnos, ministro. Cuando quiera, estoy a tu disposición, Santiago. Lo único que te pido es un poquito de que me avises las actividades, porque realmente mi Ahora vendrá el Papa y van a estar mucho más tranquilos, por lo menos con esto, le aseguro. Pero en 15 días... Quiero rectificar una cosa, que acabo de meter la pata en un canal, Sí. por justamente ahora que tocaste y por el tema de la Avenida del Papa. Quiero agradecer a personas del gremio de enfermería que se han puesto a disposición al servicio del Papa y al servicio del Ministerio el número de 8.000. Quiero en ese sentido agradecer a la licenciada Concepción Chávez y a la licenciada Celestina Martínez, que están dando ese tipo de apoyo en forma totalmente desinteresada, así como otros muchos voluntarios médicos nacionales e internacionales. Hoy está garantizada la cuestión de la salud, la huelga fue destrabada. La huelga fue destrabada, estaba luego garantizada, aún con huelga, la salud, así que no había ningún tipo de problema, pero queremos estar en paz, queremos que el Papa Francisco vea un país diferente, tenemos que entrar en la línea de la pacificación. Este tipo de actividades políticas que son muy cruentas hace de que exista un ambiente no muy sano para el desarrollo, ni siquiera de las políticas nacionales y mucho menos otro tipo de políticas. En breve, ¿en qué condiciones fue destrabada la huelga? ¿Qué se aceptó, qué no se aceptó? Nos pusimos de acuerdo en trabajar en una propuesta de ir haciendo cambios graduales con respecto a los horarios de atención. Se concretó una gratificación de 2 millones de guaraníes por los meses de octubre, noviembre y diciembre para el personal médico que trabaja 24 horas. Se estableció que van a ser estudiados los horarios nocturnos, las vacaciones, y también nosotros hemos establecido en eso que el ministro empieza a hacer reuniones bilaterales con todos los gremios. Salud pública no solamente está compuesto por médicos, está compuesto desde el camillero, como yo suelo decir, somos de la familia de salud pública, desde el chofer, el camillero, hasta el más encumbrado médico, cardiocirujano o neurocirujano del hospital. Así que todos merecemos ganar igual, merecemos que la inequidad en salud pública vaya de a poco desapareciendo, porque ese es un gran problema y vamos a trabajar en ese contexto. Ojalá lo podamos hacer trabajando en paz, donde los resultados van a ser mucho mejores. Bueno, vamos a registrar esto que le estamos entregando posteriormente al ministro
para que él se haga cargo de realizar la investigación. Esto no es leche de desayuno, ¿verdad? No, esto es leche solamente para los niños y las embarazadas, no es una leche de consumo diario. No, porque ahora me están diciendo que en su cuenta de Facebook el doctor Marecos está diciendo que lo que repartieron era leche de desayuno. No. Así que me parece que esa es una Es cuestión de leche, investigación. leche fortificada. Es medicamento y es leche, Claro. pero no para desnutridos. No, Así que señor. hacemos la pausa. Venimos en 2 minutos con más de AM.